noches, amigos. Estamos aquí en nuestra clase de visión del Evangelio de Juan. La semana pasada nos quedamos en el capítulo 5. Esta semana vamos a ver el capítulo 6 y un poco del capítulo 7. Entonces, vamos a iniciar y les voy a compartir aquí una parte de las presentaciones, los primeros slides. Vamos a ver en esta semana el capítulo 6. Permítanme un segundo. Listo. Entonces, como pueden ver aquí, vamos a iniciar con el Evangelio de Juan, capítulo 6, y vamos a irnos al versículo, permítanme, por favor, vamos a volver a compartir aquí la imagen. Vamos a compartir aquí desde el versículo de Juan 6:6. En esta parte de Juan 6:6 decía, pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Quiero ponerte en contexto porque aquí dice un test que trae crecimiento. Sí, un test como el test del COVID, como un examen o una prueba. Por eso si tú puedes ver la imagen, tiene panes y peces y tiene como un examen y una prueba donde dice que falló, que se reprobó. Vamos a ver este pasaje con el contexto. ¿En qué contexto está? Jesús acababa de enseñar en un monte y había mucha gente, estaban sus discípulos y había mucha gente que lo estaba escuchando. Y entonces esta gente lo estaba siguiendo porque había visto las señales. De repente, Jesús le pregunta a Felipe, a su discípulo, oye Felipe, ¿de dónde compraremos pan para alimentar estos? ¿De dónde compraremos para alimentar estos? Entonces Felipe se queda así como frío y dice, ¿es en serio? O sea, ¿cómo vamos a poder comprar pan para todos estos? Esto es muy complicado. O sea, ¿qué quiero decirte, Jesús? Que ni con 6 meses de salario nos alcanzaría para comprar pan para todos. Y la realidad es que está muy complicado. Y después le dice, mira, pues lo que hay es pues tenemos 5 panes y 2 pescados. Eso es lo que tenemos. Este versículo nos está diciendo, esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. El término probarle no es el mismo término que se ocupa cuando Jesús va a entrar al desierto, donde dice que el Espíritu Santo llevó a Cristo al desierto para probarlo o para probarle. No es esa prueba, no es ese tipo de prueba, sino simplemente este tipo de prueba es como para poder determinar qué tú estás pensando o qué tú estás en determinado momento pues diciendo, bueno, esto está bien, esto está mal, o qué es lo que yo tengo en mi corazón. Cristo estaba probando la fe de Felipe. Cristo estaba probando en ese momento cuál era el pensamiento intenso y cómo es que él veía las cosas. Si tú recuerdas, lo que estamos viendo aquí es que Juan nos enseña y cómo este evangelio empieza a hacernos una visión más amplia y más grande y nos empieza a dar un foco y un enfoque diferente. Lo que Cristo está provocando aquí en Felipe es un colapso y es un caos mental donde él dice, oye, o sea, esto no tiene solución. Esto realmente está complicado. ¿Qué está esperando Jesús que le diga? O sea, lo lógico que Jesús está esperando es, si no tenemos para alimentarlos. Esa es la lógica. Sin embargo, Cristo siempre nos está llevando o nos está impulsando en el pensamiento a ir más allá de lo que nuestra lógica nos dice. El Evangelio, o Cristo hablando en el Evangelio, nos lleva a un punto de quiebre en nuestra mente donde nosotros podamos concluir cosas que salen de lo normal o de lo que normalmente nosotros responderíamos. Y esto es muy interesante y es muy importante, amigos. ¿Por qué razón? Porque en esta parte, Jesús lo que hace es esto. Dice, ok, Felipe, tenemos estos panes, tenemos estos peces, son insuficientes para lo que queremos buscar, sin embargo los tomó, los bendijo y los repartió. Y después de que hizo eso, se alimentaron todos y sobraron cestas. Es decir, fue más allá de lo que se hubiera podido pensar. Entonces, esto es sorprendente porque lo primero que tenemos que aprender es que Dios quiere expandir
nuestra mente y expandir nuestras conclusiones a través de cosas sobrenaturales. Una de las preguntas que nos debemos de hacer para focalizar sobre este primer punto es, ¿qué no estoy viendo o creyendo? Y esa pregunta es una pregunta que nosotros nos debemos de hacer. ¿Qué es lo que no estoy viendo dentro de estas alternativas que Dios está poniendo enfrente de mí o qué no estoy creyendo? ¿Qué no estoy viendo en ese puesto de trabajo que me están ofreciendo? ¿Qué no estoy viendo en ese examen? ¿Qué no estoy viendo en esa materia? ¿Qué no estoy viendo en esa carrera? ¿Qué no estoy viendo en ese ministerio? ¿Qué no estoy viendo en esa persona? ¿O qué no estoy creyendo sobre alguna situación que Dios ha estado planteando y plasmando en mi vida? A lo mejor racionalmente, y miren que yo soy un hombre muy racional en el sentido de que pues yo me dedico mucho a los números, a las finanzas, esas cosas donde realmente las cosas suman ciertas situaciones. Mira, en las finanzas y en todo, es como decir 1 más 1 es igual a 2 y eso no va a cambiar, ¿no? 1 más 1 son 2, no hay más. Sin embargo, para Dios hay algo muy interesante y en el Evangelio hay algo muy interesante. 1 más 1 a veces es igual a 2 o a 3 o a 4. Y tú dirías, ¿es en serio? ¿Cómo puede ser que sea eso? Pareciera ser que es 1 por, no 1 más. O pareciera ser que se ocupa el álgebra, ¿no? Por ejemplo, pareciera ser que le metimos un factor, una beta, un factor extra ahí, que sea una multiplicación por uno de los números. Los que saben más o menos, los que saben de álgebra y demás, pues más o menos sabrán a lo que me refiero, o a lo mejor me estoy refiriendo muy, muy básico, la verdad, estoy muy básico en eso. Pero lo que te quiero decir es que en el reino de Dios y a veces en las matemáticas de Dios y en la provisión de Dios, a veces 1 más 1 son 10 o 100. Y esto lo puedes ver cuando dices que a veces siembras y cosechas al 30, al 50, al 100 o al 60 o al 100 por 1. Entonces, dentro de las matemáticas de Dios, cuando tú eres afectado por la fe, por esta situación de que tomas lo que tienes, lo pones en Dios, Dios lo toma, Dios toma ese propósito, lo bendice y lleva a una multiplicación. Sin embargo, quizás el foco ahorita no es tanto a irnos a esa parte de la multiplicación de los peces, sino a entender que a veces somos probados y nuestra fe es testeada o nuestras creencias son testeadas para poder nosotros llegar a una conclusión que vaya con Dios, no con los hombres. Y esto es lo que nos enseña este pasaje. Vamos, les voy a compartir otro slide. Y este slide, permítanme por favor. Este slide está en el versículo de Juan 6:19 y dice, yo soy, no teman. Te platico un poco la historia. Terminaron de comer, los discípulos se subieron a las barcas, se fueron hacia Tiberias y Cristo se quedó ahí en Capernaum. Y entonces Él se queda en esa parte. De repente en la noche Cristo los alcanza a ellos cuando ya llevan ya van en el mar y Él camina sobre el mar. Entonces ellos se sacan de onda y dicen, ¡ay, qué onda, un fantasma! Y Cristo les dice, yo soy, no teman. Te voy a platicar algo muy interesante y quiero destacar esto. No quiero destacar la parte donde Pedro baja de la barca y empieza a caminar y de repente duda y falta esa fe. Esa no es la parte que quiero puntualizar. Porque si tú vas a una armonía de los evangelios, tú sabes que los 4 evangelios a veces armonizan o lo que pasa es que uno de los capítulos aparece en otro evangelio y en otro y en otro. En este caso, este pasaje o este evento ocurre también en el evangelio de Mateo y en otro evangelio. Sin embargo, hay algo interesante y que me llamó mucho la atención. Y es esto. En Juan es donde menos se ocupa de letras o de párrafos para describir este evento y donde se omite la situación de Pedro. Y preguntaba por qué. Y tenemos que ir al objetivo de este evangelio, lo que vimos al principio. Juan está enfocado en la divinidad de Cristo y en que nos centremos en una persona, en Jesús, en su divinidad y en cómo es Él y en la identidad de Hijo de Dios.
Y esto es muy importante porque Juan omite la parte de Pedro, no le es interesante, no es porque dijeras, ay, no le platicaron bien, Marcos no le platicó bien el chisme de esto a Juan, o Juan no estuvo, o por qué lo omitió, ¿no? O sea, no enteró bien y ya sabes, ¿no? Cuando alguien te platica algo, te lo platica a medias o le añade, y en este caso le omitieron, y no fue eso. Juan decidió por el Espíritu no incluir esta parte. ¿Por qué razón? Porque lo que a él le interesaba es mostrar la parte de yo soy. El yo soy, si tú recuerdas, se manifiesta, o sea, más bien no se manifiesta, lo encontramos en Éxodo cuando se le presenta Jehová a Moisés y le dice, tienes que liberar al pueblo de Egipto, tienes que ir ante Faraón. Moisés le dice, oye, no te pases, o sea, yo voy ante Faraón y ¿qué le digo? Voy ante los sacerdotes de hebreos y ¿qué les digo? Y él les dice, tú les vas a decir que te mandó yo soy el que soy. Yo seré el que seré en hebreo. Yo soy el que inicia y el que termina, el que tiene la plenitud, no tiene principio ni fin. Soy el sentido de todas las cosas. Ese le vas a decir. Eso es lo que le vas a decir. Y obviamente lo que ocupó también Moisés fue su vara y algunos eventos sobrenaturales que confirmaron que él iba en nombre del que es sobre todas las cosas. Sin embargo, ahora aquí en Juan, él le da una connotación muy importante y dice, yo soy, no teman. Es decir, este pasaje nos muestra en la identidad de Cristo. Este pasaje lo que quiere decir es, tienes que vivir en la identidad de Cristo. Si tú aprendes quién es Cristo, quién es tu Dios y puedes recargarte en Él, en esa identidad, entonces tú vas a poder absorber todo eso que va en contra del temor. Es decir, el temor no va implícito cuando tú tienes la identidad del Hijo de Dios en tu vida. No existe temor cuando tú has entendido quién es el yo soy a tu lado. ¿Cómo es que te afecta? Esa sería la pregunta que nos focaliza en la visión. ¿Cómo es que te afecta este yo soy en tu vida? ¿Cómo es que afecta este yo soy a tu vida y a tus conclusiones y a lo que tú has creído o a lo que tú estás viviendo o en la situación y en la condición en que tú estás viviendo? Yo te invito a que realmente escuchemos la voz que dice, yo soy, no teman. Esa es nuestra realidad. Eso es en lo que hoy vivimos nosotros. Nosotros vivimos en la dimensión del yo soy. Por eso es que este COVID y la muerte y muchas otras cosas no pueden afectarnos porque vivimos en la dimensión del yo soy. Esa dimensión del yo soy permitió que Moisés fuera delante del imperio egipcio, delante de Faraón y sacara a un pueblo esclavo. Algo inverosímil, algo imposible, algo que es inaudito en la mente de los hombres e incluso en la realidad o en la historia. Esto es lo que nos habla ese yo soy. Y eso es lo que quería puntualizar Juan en este evangelio. Vamos a ver otro slide. Y nos vamos a ir al versículo 27 de Juan 6. En el versículo 27 dice, trabajad, ahí ven un foco y dice un título, foco en lo eterno. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Sabes? Una vez que terminan de darle de comer a estas personas, una vez que Cristo ya caminó sobre el mar, ellos llegan a Tiberias. Y ahí en Tiberias, de repente la gente que se quedó en la otra parte de la costa, dicen, oye, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde anda? Y empieza a preguntar, oye, ¿tú lo viste? ¿Dónde fue? ¿No? Y empiezan a llegar embarcaciones de Tiberias y se dan cuenta que todos se movieron para allá, sus discípulos y Jesús. Entonces muchos se embarcan y dicen, vamos a ver, vamos a buscarlo. ¿Por qué lo van a ir a buscar? Porque acababan de comer suficiente y mucho. Los que fueron abusivos de comida comieron todavía más de lo que normalmente comían, porque había en abundancia comida, de tal manera que sobró.
y dijeron, vamos por él, vamos allá, vamos a comer, vamos a buscarle. Y se embarcaron y se fueron para allá. Inmediatamente que llegan, Jesús los desconcierta con una actitud o con una pregunta y con varios diálogos que la realidad fueron fuertes y muy intensos. Cristo es una persona de amor, pero Cristo cuando habla verdad, habla muy, muy directo, ¿no? Y Él ama tanto que no va a permitir que estemos en un foco equivocado, que estemos en un foco que no es el que Él tiene. Lo que Él quiere es que nosotros tengamos un foco o un enfoque en lo eterno, no en nuestro estómago. Ellos estaban buscándolo por el estómago y llenar el estómago. Y Él se dio cuenta y le dice, miren, trabajen no en lo que perece, no en la comida que perece. Cuando ocupa el término trabajar, es un término que implica laborar, ocuparse, acción o celo activo. Es un celo, es un foco donde dice, trabajar es desgaste. O sea, cuando dice trabajen, desgástense, pero no se desgasten por algo que perece. El término perece es un término que destruye. No se desgasten en lo que puede destruirse, en lo que puede perecer o puede destruirlos. ¿Sabes? Hay cosas en las cuales tú puedes estarte desgastando que honestamente te pueden llevar a destrucción o te pueden hacer que no dé nada. Estás desgastándote absurdamente. Y no solamente me refiero a que son cosas en el mundo secular, como le llaman, y no en lo religioso. Puedes estar muy metido en la iglesia haciendo cosas que realmente perecen porque no están dentro de la voluntad de Dios, no están dimensionadas en lo eterno, están simplemente siendo obras que no están en ese perfil de lo que Dios quiere. Lo que dices, necesita tener el foco adecuado. Ustedes están focalizándose en llenar su estómago y eso está mal. No se focalicen en eso. Necesito que se focalicen en lo eterno, en lo que permanece, en la comida que permanece. Y esa comida que permanece es la comida que yo quiero que ustedes interesen. No me interesa que estén focalizados en la comida que va a morir, en lo que va a pasar, en lo que no es. O sea, no es solamente en un sentido de supervivencia, sino quiero que me vean a mí. Y fíjate cómo da la respuesta y cómo en cada momento y en cada punto Dios va siendo más específico y más punzante en lo que quiere que quede claro en estas personas que le buscaron. Mira, te voy a volver a compartir otra vez el slide y vamos a ver lo que nos muestra la figura de la derecha o el versículo que estaba a la derecha, que dice fe que obra. En el versículo 29 dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Sabes? Ellos le dicen, ok, no vamos a estar pensando en la comida del estómago. Queremos hacer la obra de Dios. Dinos entonces qué hay que hacer para poner en práctica las obras de Dios. Dinos. Y Él les dice algo. Crean en mí. ¡Pum! Les vuela la cabeza. Cuando Él les dice, crean en mí, ellos entran en un colapso. Y dicen, ¿qué? ¿What? ¿Qué estás diciendo? O sea, sí nos diste de comer, pero nos estás pidiendo que nuestra fe la pongamos en ti. Mira, hay veces que faltan muchos milagros y esto es lo cruel de los milagros. El milagro que le pasó a alguien y dices, wow, este cuate va a permanecer porque mira cómo Dios hizo este milagro poderoso y todo. Y de repente, ¡pum! Deja todo y nunca vuelve a la iglesia, nunca vuelve a hablarte, nunca vuelve a nada. Se le olvida. Porque así es la humanidad, así lo has visto y así es. O sea, una señal no garantiza que estés metido en el evangelio. Por eso es muy importante que focalicemos a la gente en Cristo, no en lo que le está pasando, no en lo que le solucionaste. Si no ponemos foco en Cristo, en lo que realmente Él está haciendo o Él es como persona y solamente focalizamos en la acción, en la obra, en la señal, tenemos un grave problema. Porque esta gente acababa de comer el día anterior, no habían pasado ni 24 horas y ahora le cuestionan a Dios y le dicen, oye, ¿y tú qué onda, no? ¿Y tú qué onda? ¿Por qué quieres que creamos en ti?
Y lo cuestionan y le dicen, a ver, Moisés en el desierto hizo que lloviera pan del cielo. ¿Y tú qué? Nosotros comimos de pan del cielo. Cayó pan del cielo. Y Cristo va a hacer aquí una situación y va a dar algo muy contundente. Pero antes de verlo, quiero que reflexionemos un poco en cómo es que nuestra fe está actuando en este momento. ¿Cómo es que nuestra fe está actuando por el simple hecho de creer en Cristo? ¿Cómo el creer en Cristo hace y acciona la fe? ¿Sabes? Normalmente estamos acostumbrados a que hagamos cosas para accionar. Y Cristo dice, no necesito darte una serie de cosas y demás detalles para que acciones. Necesito que creas en mí, porque en la medida en que tú estés conectado a la fuente, en esa medida tú vas a accionar. Mira, conéctate a la fuente. Y dice, tienes que estar conectado a la fuente en todo momento. El problema es que no nos conectamos a la fuente. El problema es que pensamos que el refrigerador se conecta 3 veces a la semana. Y honestamente, intenta conectar 3 veces a la semana el congelador, el refrigerador, y te vas a dar cuenta que cuando lo abras y si tienes comida, va a oler horrible, horrible. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque no está conectado a la fuente de energía. A veces nosotros nos desconectamos y pensamos que con 1, 2, 3 días es suficiente y podemos llevar las cosas a cabo y podemos accionar. No, cuando estamos conectados en todo momento, nuestra fe obra de manera sobrenatural y acciona muchas cosas. No dejemos de conectarnos a la fuente, mis amados. No dejemos de conectarnos a la fuente. Les voy a compartir el siguiente slide de cuál fue la respuesta que Cristo les dio a estos cuestionamientos que hacían los hebreos. Y Él les dice algo. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Sí, así es. Les voy a decir por qué van a creer en mí. Y entonces vuelvo a ocupar ese yo soy, esa identidad donde se describe él y dice, yo soy Dios, yo soy esto, pero aquí me voy a describir como algo. Yo soy un pan de vida. Si me comes, vives. Si no me comes, mueres. Cuando te preguntan a ti quién eres, tú dices ahora, bueno, yo soy un hijo de Dios. Pero en algún momento decías, bueno, yo soy un licenciado, yo soy esto, yo soy esto. Cristo, si bien es hijo de Dios, si bien es Dios, Él en este momento dice, yo soy el pan de vida. Yo soy un pan que les va a dar vida. Yo soy un pan que va a generar vida en ustedes. Yo soy un pan que va a generar algo muy tremendo en sus vidas. ¿Recuerdas aquel pasaje donde dice, está Cristo enfrentando al diablo y Satanás lo tienta y le dice, convierte las piedras en pan, y dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? Lo que Cristo está diciendo ahí y lo que Cristo le dice es, si bien la supervivencia es importante, yo no sobrevivo por lo que como o por lo que puedo ver, yo sobrevivo por lo que Él habla. ¿Tú por qué sobrevives? Por las palabras de Dios. La supervivencia está garantizada en Cristo. Se refiere a sobrevivir la eternidad. No se refiere a que si comes este pan, dice, el que come este pan vivirá. El que come y bebe, come de mi cuerpo y bebe de mi sangre, no morirá, vivirá eternamente. Y esta parte es muy interesante porque al final del día lo que está diciendo es, debes de creer que cuando tú comes de mí, Cristo, entonces la eternidad juega en ti. La supervivencia está asegurada. Cristo nos dice en estos pasajes, en pasajes posteriores a lo que está declarando, que lo que envía el Padre, Él lo recibe y no lo echa fuera.
Cristo dice que lo que Él recibe en su voluntad, Él lo va a resucitar. ¿Qué quiere decir? Cuando Él habla este término de recibir, de resucitar y de no echarlo fuera, está hablando que no depende de ti ni de mí, depende de Él. Es decir, lo que nos está enseñando es que toda nuestra dependencia está en Dios. Dios es el que define dónde estamos y cómo sobrevivimos. Cuando nosotros comemos del pan, cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando creemos en Cristo, nuestra vida ya no depende de lo que hacemos, ni cómo nos portamos, ni qué somos, ni qué toda la plegaria que le dijimos cuando aceptamos a Cristo. Decimos, bueno, sí, mi hermano, sí, me pedí mi perdón por mis pecados, pero mira todos los pecadotes que tenía y ahora mira todo lo que hago. Y esto no es así. Cristo está diciéndote, todo depende de la fe en mí y yo voy a guardarte y yo voy a resucitarte en un día postrero. Sin embargo, hay algo que les volaba el cerebro a ellos porque decían, oye, este cuate es el hijo de María y de José, vive en Galilea, nazareno, este cuate lo conocemos, tiene hermanos, venga, o sea, esto es ilógico, como que es Dios y que tenemos que creer en Él si lo conocemos, era carpintero. Y esos razonamientos, mi amado hermano, mi amado amigo, lo que quieren decir es que a veces nosotros echamos la fe por un lado y nos limitamos y no dejamos que accione el poder de Dios por estar pensando de una manera natural. Y esto es muy peligroso, demasiado peligroso. Seamos muy entendidos y muy sabios en esto. Seamos muy entendidos y muy sabios en este accionar. No perdamos lo más por lo menos. Ahora, a ellos algo les volaba la cabeza. Y decían, cuando Él les dijo, coman de mi carne y beban de mi sangre. Esto era así como que, ¿qué onda? Pues, ¿cómo te vamos a comer y a beber? Suena súper antropófago, suena súper salvaje eso, la verdad. O sea, decías, ¿qué onda con estos cristianos, no? Cuando leí este pasaje y empezaba en el Evangelio, decía, oye, estos cristianos están muy locos. O sea, pues, ¿cómo te comes a Cristo y cómo te lo bebes? Y decías, pues, comer y beber, ¿qué onda? Sin embargo, no quiere decir en sentido literal esto, y no es literal ni se toma literal. Por eso más adelante dice, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Tenemos que entender que esto lo está hablando con palabras del espíritu y les está diciendo, ¿no leyeron ustedes Levítico y Deuteronomio? ¿Deutero qué? Sí, Deuteronomio, el quinto libro que viene en la Biblia. Pues sí, pues si lo hubieran leído, y aquí te invito a que si no lo has leído, los leas, entenderías que no está hablando de comerme ni beberme literalmente. Está hablando de un tipo, de una simbología del sacrificio que se hacía en el tabernáculo para poder accesar al lugar santo y al lugar santísimo. Tenía que haber una muerte, tenía que haber un derramamiento de sangre, tenía que haber un sacrificio, la carne la comían los sacerdotes, la sangre derramada en el altar, y ese sacrificio era lo que Cristo les estaba hablando en este momento. Obviamente que cuando tu mente está racional y no quiere ver más allá y no quiere desenfocarse de esa visión o esa panorámica que tienes, entonces no entiendes nada. ¿Me explico? Por eso es que Él les está enseñando y mostrando que no hay otra manera de entrar al lugar santísimo salvo por su sangre y su carne. Él era el único modo de sobrevivir la eternidad. Podrás vivir muchos años, pero invariablemente cada uno de nosotros va a morir. Cada uno de nosotros un día va a morir, a menos que venga Cristo. Eso es invariable. Sin embargo, lo que Él les está diciendo es, te voy a dar la receta para que cuando mueras físicamente, vivas eternamente, si lo quieres creer. Y esto empieza a trastornar la mente de toda la gente.
Y esto hace decirle a los discípulos, dura es esta palabra, duro es esto que les estás diciendo. Estás desilusionando a la gente. O sea, literalmente es como una coladera, un filtro así enorme, donde pone a los 5,000 y a todos los que habían ido ahí, que habían comido, y entonces empieza a colar y decir, bueno, estos pasan, estos creen esto y estos no, y se van a un lado. Y es muy fuerte, porque es como la espuma, ¿no? Nos decía un hermano que es como la espuma de una Coca-Cola, ¿no? O sea, sirves la coca, hace mucha espuma, pero cuando se va la espuma, te queda así de refresco, ¿no? Y dices, a veces así pasa, a veces en la vida real tenemos gente y nada más queremos tener gente porque queremos que esté ahí. Queremos tener a la gente que nos escuche. Claro, es muy chido. Es mejor, es más chido predicar a 500 personas que a 50, ¿no? Una alabanza se oye más padre cuando son 1,000 los que están cantando que cuando son 20, ¿no? Y dices, hay que tener a la gente y todo. Sin embargo, debemos de ser muy honestos y tener mucha claridad en esto, en el foco que Dios está dando y en cómo les está diciendo, ubícate, porque no se trata de que haya una multitud, sino que la multitud que esté ahí conozca al Hijo de Dios. Ahora, si son 500 los que están ahí y 500 están alabando, gloria a Dios, perfecto, genial, genial. Pero si tienes 500 que no han entendido nada y nada más están ahí y tú estás permitiendo que estén ahí sin llevarlos a un entendimiento de la verdad en amor, pero la verdad, ¿no? No nada más que estén ahí porque predicas bonito, porque lo haces buenos consejitos y porque, no, sino porque realmente escuchan la verdad y han concluido que son hijos de Dios y que caminan en Dios. Entonces, en ese sentido, eso es muy bueno. Pero si no, ¿para qué tenemos espuma? ¿Para qué tanto alboroto? ¿Para qué tanto eso si no estamos siendo certeros? Lo que Cristo en este pasaje está haciendo muy radical, y Cristo está haciendo muy radical porque dice, vamos a quitar lo que es y lo que no es. Y se los voy a poner muy claro, si no crees, no tiene sentido. Si no crees en mí, no tiene sentido. No me sigas por los milagros. No soy una estampa religiosa. No soy una estampita para hacerte milagros. Soy Dios, soy el Hijo de Dios. Soy el dueño de todo. Soy el Señor de señores. Si bien yo actúo haciendo milagros, si bien yo actúo haciendo cosas para ti, si bien yo actúo haciendo muchas cosas en ti, en tu vida o para tu vida, el objetivo no es que me sigas por lo que hago por ti. El objetivo es que me sigas por lo que yo soy para ti. Y cuando tú abraces el que yo soy tu Dios, tú eres mi hijo y que tú eres ahora mi hijo, va a hacer que muchas cosas cambien y pasen en tu vida. Hay ocasiones en que, y ha ocurrido, ¿no? En que hay muchos comedores y cosas que damos comida y aventamos y se da y no está mal, porque se hace con un corazón, pero hay que ser muy sabios en que no estemos solamente alimentando el cuerpo y no cambiando lo eterno en las personas. No llenemos el estómago solamente. Si bien lo tenemos que hacer y dar a la gente y bendecir a la gente, tenemos que preocuparnos por el alma de las personas, por su eternidad, por alejarlos del infierno y llevarlos al cielo. Y eso es muy importante. Mira lo que pasó después de esa situación. Muchos empiezan a alejarse y a irse. Y dice el versículo 66 y 67. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Quieren acaso irse ustedes también? Es una pregunta que Cristo le hace a los discípulos. Y les dice, ¿tienen la libertad de irse? ¿Tienen el libre albedrío de irse también? Es difícil lo que les estoy diciendo, pero si no van a estar de la manera correcta a mi lado,
no tienen por qué estar aquí. Porque serían lastimados. Porque no encontrarían el camino. Mira, nosotros entramos en la puerta angosta y eso debe de llenarnos de gozo. Lo que Cristo les está diciendo es muy confrontante. Les está dando esa libertad. Hay una historia en Reyes y esta historia es sobre Agitofel, un profeta que se llama Agitofel. Hay otro profeta que se llama Usai o Usai. Agitofel era un profeta que estaba con David, con el rey David. Y él estaba ahí con el rey David y él daba consejos y David obedecía los consejos de Agitofel y decía el profeta, a la derecha, y David iba a la derecha, a la izquierda, a la izquierda. 2 pasos para adelante y 1 para atrás, 2 pasos para adelante y 1 para atrás. Y todos los consejos de Agitofel funcionaban y obraban en bendición para David. Después, su hijo Absalón se levanta contra su padre David y lo empieza a perseguir para matarlo, quitarle el reino. Y Agitofel decide quedarse con Absalón. Pero también hay otro profeta que se llama Usai o Husai. Y ese profeta está ahí con Absalón. Y entonces Absalón les pregunta, ¿qué voy a hacer con mi padre? Voy, lo persigo, ya lo mato. Y el profeta Agitofel le dice, no lo persigas, no hagas esto y demás. Y Absalón dice, ok, bien por ti, Agitofel. ¿Tú qué opinas, Usai? ¿Tú qué opinas? Tú dime qué opinas. Y entonces él le dice todo lo contrario. Y Absalón hace lo que le dijo el último profeta. No me voy a meter a la historia, ni me interesa la historia después de lo que le pasa a Absalón, que si tú ya sabes, pues ¿cuál es el destino de Absalón? Pero Agitofel es lo importante aquí. Agitofel hace algo. Se siente orgullo o herido en el orgullo. Siente que ya no es tan fuerte como consejero y se va y se suicida y se ahoga. No soportó una decisión en contra de su consejo. Posteriormente Absalón es muerto, es quitado todo a Absalón y a la gente que le seguía, pero Agitofel se murió, el que era el consejero de David. David vuelve a tomar el reino, pero ya no está Agitofel, porque fue demasiado orgulloso y no permitió que el libre albedrío estuviera en la vida de Absalón o de alguien que escuchaba su consejo. Esto es algo muy importante, mis hermanos y amigos. No todo el consejo que damos, aunque sea correcto, siempre va a ser escuchado. Pero eso no quiere decir que tengamos que ahorcarnos. Tenemos que aprender a dejar libertad a la gente para que ella decida qué hacer, que sea dirigida por el Espíritu y por Dios para que decidan qué hacer. No podemos forzar a la gente a hacer lo que nosotros queremos que haga, ni tampoco podemos deprimirnos porque la gente no obedece nuestro consejo. Ni siquiera Dios lo hace con nosotros. Dios da el consejo, Dios da la palabra, Dios nos da eso, pero nos da la libertad de elección, de poder elegir y decidir qué estamos haciendo y cómo estamos caminando en Dios. ¿Qué queremos hacer? Esta es una lección muy dura, muy fuerte. Cuando llegó esta palabra, la incredulidad de la gente la hizo volver atrás y separarse y decir, no, no puedo creer. Y los alejó, volvieron atrás. Y cuando Cristo les pregunta eso, ¿y ustedes qué van a hacer? Pedro dice unas palabras contundentes, fuertes.
unas verdades muy cimentadas y que hasta hoy hacen eco en nuestras vidas. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Padre, Señor, no preguntes esto. ¿Con quién vamos a ir? ¿Quién podría darnos palabras de vida eterna? No estoy hablando de consejos, no estoy hablando de una cátedra super wow que dan los griegos, no estoy hablando de eso. Estoy hablando que lo que tú hablas, Señor, son palabras que exceden tiempo y espacio, que van más allá del tiempo y del espacio. Eso es lo que escuchamos de ti. ¿Cómo podemos cambiar eso e irnos a otro lado? No tenemos a dónde ir. Queremos escuchar esas palabras que cambian no solamente lo que hacemos en esta vida, sino lo que hacemos en la eternidad. Que generan un cambio que no solamente se muestra en nuestra trayectoria, sino se muestra en nuestras generaciones. Estas palabras que tú hablas no son de este mundo. No son de este mundo. Son eternas. La pregunta para focalizar nuestra visión es, ¿hay otras opciones que escuchar su voz? Sí las hay, mi amigo. Hay palabras racionales, hay palabras de materialismo, hay de hedonismo, de nihilismo, muchas doctrinas, muchas filosofías, pero solamente hay unas palabras que trascienden tiempo y espacio y son las palabras que Dios habla. Por eso Pedro dice, aquí nos quedamos y creemos que tú eres Cristo. Porque no solamente nos interesa que alimentes nuestra naturaleza o nuestro ser en una supervivencia temporal. Queremos que alimentes nuestras vidas eternamente. Mira, vamos a pasar al capítulo 7 del Evangelio de Juan. Un capítulo que hace un cambio y que nos muestra, en primera instancia, algo muy interesante. Llegó la fiesta de los tabernáculos. Era una fiesta judía. Y entonces le dicen, oye Jesús, vamos a subir a la fiesta y demás. Y Jesús les dice, no voy a subir. Y Jesús les dice esto que dice aquí. Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. En Juan 7:6. Y si bien Jesús estaba hablando ahí de que él no iba a subir en ese momento a Jerusalén, no iba a subir a la fiesta de los tabernáculos, él también les está diciendo algo interesante. Tu tiempo está siempre presto. El término que se ocupa para tiempo es el término kairos, no cronos. Lo que están viendo del lado derecho es el cronos, es un tiempo de horas y minutos. Pero al tiempo al que se está refiriendo en este pasaje es al tiempo kairos, el tiempo de oportunidad, el tiempo donde se dan las cosas que deben de pasar, donde se conjugan los momentos que son adecuados. Dice, mi kairos no es ahora, todavía no debo de manifestarme, todavía no debo de mostrarme, todavía no viene el tiempo de mi crucifixión, de la salvación, todavía no viene. Pero hay algo que debemos de tomar nosotros y de tener nosotros muy en cuenta. Tu kairos está siempre listo. Es decir, la oportunidad está siempre lista. ¿Qué es lo que no estás haciendo porque estás esperando un cronos? Y no quiere decir que te arrebates y ahorita hagas todo, ¿no? Sino lo que debes de entender es que hay veces que estamos esperando un cronos que realmente no es más que un pretexto para no accionar. Debemos de entender que la cosecha está lista y que hay cosas que ya fueron despachadas y que tenemos que accionar ya. Que ya es un tiempo en que tenemos que accionar y que tenemos que hacer las cosas y ejecutar ese kairos.
ejecutar esas acciones. Nuestro tiempo es ahora. ¿Cuál es tu kairos? Sería la pregunta. ¿Qué cosas ya llegaron a tu kairos? ¿Qué cosas ya están en tu kairos? Y quiero finalizar con el versículo 16 que veremos la semana que entra más sobre este pasaje, porque le dicen en el versículo 16 de Juan 7, permítanme. ¿Cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Preguntan entre ellos. Y él les dice, responde, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Cristo les dice aquí, miren, yo no enseño para recibir gloria de hombres, ni para quedar bien con ustedes. Mi enseñanza no es mía como un hombre, sino es de Dios. Y lo que enseño es para que Dios reciba gloria. A mí me vuela este pasaje porque dice, ¿qué estás enseñando? ¿Estás enseñando algo que quiere oír la gente? ¿Estás enseñando algo que te da a ti gloria y no da gloria a Él? Lo que estás enseñando, ¿a quién da gloria? ¿A ti o a Él? Lo que estás enseñando es tuyo o es de Dios. Y este es un problema denominacional. Muchas denominaciones y muchas cosas pasan entre cristianos que nos estamos lastimando porque la enseñanza no es de Dios y no es de nosotros. Y como es de nosotros, defendemos a capa y espada nuestra enseñanza, defendemos recalcitrantemente lo que nosotros creemos, defendemos nuestra doctrina como si fuera la única y la única verdadera en la tierra. Minimizamos al cuerpo de Cristo, minimizamos las acciones de otras iglesias, nos asesinamos espiritualmente en las redes sociales, lastimamos a los heridos, no solamente los lastimamos, los terminamos de acribillar. Tenemos que ser muy sabios y muy entendidos de esto, mis amados. Tenemos que enseñar la palabra de Dios y lo que Él habla. Tenemos que enseñar para darle gloria a Dios. Y esto es lo que teníamos en esta tarde. Te invito la semana que entra a que te unas en el grupo de Zoom a las 8 de la noche y que podamos compartir. Va a haber algunas preguntas, algunas respuestas. En esta ocasión no pude grabarlo, entonces tuve que subir esta enseñanza que no incluye las preguntas de mis hermanos, pero de verdad que cuando terminamos es mucha bendición el que varios nos llevamos a veces media hora más o 40 minutos más, porque cada uno de nuestros hermanos, de nuestros amigos comenta y edifica más y genera una profundidad mayor o cuestiona y ayuda a que nosotros crezcamos y que a veces quizás nuestros conceptos o los conceptos que tenemos no son los correctos y podamos afinar, porque al final de cuentas somos un cuerpo y estamos para edificarnos unos a otros como piedras vivas. Dios te bendiga. Hasta luego.